vamos a abrir por favor nuestras Biblias entonces en la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer el capítulo número 2, los primeros 3 versículos. Después vamos a leer en el capítulo número 3, los primeros 3 versículos también. Y leeremos del capítulo 3 también, el verso 17 y 18. Comencemos con el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bueno, es muy claro, es muy obvio que Pedro aquí está ocupado en advertirnos, como lo dice en el verso 17, para que sepamos de antemano los peligros a los que estamos expuestos por las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y él dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Él se refiere específicamente a maestros que profesan ser cristianos y que en algún momento aparentemente, según lo vamos a ver a medida que avancemos, en algún momento ellos estuvieron dentro de las filas del verdadero cristianismo y dieron frutos aparentes de verdaderos cristianos y de verdaderos siervos de Dios. Lo cual no es extraño. En la Biblia encontramos ejemplos, casos de individuos que caminaron con el Señor Jesucristo, caminaron con los apóstoles y eventualmente apostataron. La palabra apostatar significa darle la espalda a Dios, darle la espalda a la verdad. Y entonces Pedro nos advierte acá sobre esto y dedica un capítulo completo, el capítulo 2 completo, lo dedica a describir a estos falsos maestros. Ahora, para que pongamos esto en contexto, recordemos lo que esta mañana analizamos acerca de los antídotos o el antídoto contra los maestros inicuos. Primero, Pedro comienza explicándonos qué es lo que nosotros tenemos en Cristo. Y nos invita a que nosotros conozcamos lo que tenemos en Cristo. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Cristo nos trae con ello todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Luego Pedro nos exhorta a que en base a eso que hemos recibido, nosotros seamos diligentes en enriquecer, en cultivar, en hacer crecer esa vida espiritual que se nos ha dado. Y en el versículo número 5 él dice: vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. O sea, él está diciendo, ustedes tienen que dedicarse a estas disciplinas espirituales. Tienen que cultivar estas disciplinas espirituales. La vida cristiana es una vida de riquezas que nos han sido dadas gratuitamente sin obras, pero no es una vida de negligencia, no es una vida de acomodamiento, es una vida de batalla, porque todavía tenemos pecados contra los cuales pelear, pecados que residen dentro de nuestro cuerpo. Tenemos tentaciones alrededor nuestro, seducción, y además la tendencia de nuestra bajeza humana es a declinar constantemente, y por eso necesitamos estar alimentando y estar creciendo. Así que dos de los aspectos de los antídotos contra los maestros inicuos son que sepamos bien lo que tenemos y que cultivemos y hagamos crecer eso que tenemos. Pedro lo describe en el verso número 10 de esta manera, diciendo: hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vuestra elección, vuestra vocación y elección, hagan firme su elección y vocación. Es como que si un músico profesional deja de ensayar, evidentemente con el paso del tiempo se va a notar. Lo mismo un cristiano, si deja de usar los medios de gracia, se va a hacer evidente con el tiempo que su vida está declinando espiritualmente, y eventualmente eso lo puede llevar a la apostasía, o lo puede llevar a una ingenuidad y a una vulnerabilidad que lo haga víctima de los falsos maestros. Así que eso es muy importante. Y luego Pedro habla como un ministro responsable. Él dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vosotros ya sabéis estas cosas, pero yo, como ministro llamado a ocuparme del alma de ustedes, yo no voy a dejar de recordarles estas cosas. Yo me voy a asegurar que después de mi partida, porque él estaba a punto de morir, podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero Pedro no habla simplemente porque es un hombre celoso que siente responsabilidad y se ha apropiado de la conciencia y la vida de los hermanos, sino porque es una comisión que Dios le ha dado. Y todo lo que él hace y todas sus amonestaciones están fundamentadas en la doctrina apostólica y la doctrina profética. Es decir, lo que tenemos tiene que ser bíblico, no es simplemente lo que nos ofrece, lo que nos brinda la iglesia a la que pertenecemos o el líder que nos dirige. Lo que tenemos no es lo que nos dan los hombres, lo que tenemos no es lo que nos da la tradición, lo que tenemos es lo que nos da Dios a través de su palabra. Tiene que ser bíblico lo que nosotros sostenemos, lo que nosotros cultivamos. Y los maestros que nos amonestan tienen que ser bíblicos también. Por eso es que Pedro dice: nosotros no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad de Cristo, lo vimos, lo escuchamos la voz del Padre, y además tenemos la palabra profética más segura. Tenemos a los profetas y tenemos a los apóstoles, y en eso se fundamenta nuestra fe. Muy bien, ahora llegamos al capítulo 2 quiero decir. Llegamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 Pedro comienza a hablar de una manera más explícita sobre el peligro de los falsos maestros. Y aquí él nos presenta otro de los aspectos del antídoto contra los maestros inicuos, y es distinguir las obras y las doctrinas corruptas de los falsos maestros. Distinguir las obras y las doctrinas corruptas de los falsos maestros. Y él ocupa un capítulo completo. Todo el capítulo 2 está dedicado a hablar sobre la conducta y la doctrina corrupta de los falsos maestros.
Él dice varias cosas importantes sobre esto. Y esto es, para nosotros es vital, para los creyentes que queremos hacer firme nuestra vocación y elección. Para los que queremos honrar a Dios y servir a Dios. Es necesario que no solamente conozcamos la doctrina bíblica, pero conozcamos también las señales de aquellos que son falsos. Y Pedro nos lo ofrece aquí, lo encontramos, eso por supuesto lo encontramos en muchas otras partes de la Escritura. Pedro comienza diciendo en el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y esto es interesante, importante, hermanos, porque Pedro en los versículos previos dice que la Escritura nos ha llegado a nosotros no por voluntad humana, sino a través de hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas, la palabra profética, a la cual hacemos bien estar atentos, nos ha llegado no por voluntad humana, sino a través de hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo. Aquí lo dice en el verso 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero también hubo falsos profetas. O sea, hubo verdaderos, pero hubo falsos. Hombres verdaderos de Dios, hombres santos de Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Pero también hubo falsos. Pero también, dice Pedro, hubo falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, tenemos que estar atentos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y yo les diré, no os conocí, obradores de maldad. Qué gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios, hermanos. Qué gran responsabilidad predicar la palabra de Dios. Y qué gran responsabilidad escuchar la palabra de Dios también. Porque no solamente son responsables los que hablan la palabra de Dios, son responsables los que escuchan la palabra. ¿Cómo escuchas tú la palabra de Dios? Tienes que escucharla con entendimiento, con discernimiento y con mansedumbre de corazón. Pero precisamente esa mansedumbre es la que es peligrosa cuando no hay discernimiento. Esa mansedumbre de los creyentes, esa fe de los creyentes puede ser manipulada. Y se puede convertir en ingenuidad. Y puede ser manipulada por falsos maestros. Hay muchos cristianos que viven ingenuamente, que viven de una manera superficial. Su entendimiento de la Biblia es superficial. Su entendimiento de lo que tienen en Cristo es superficial. Y además no lo cultivan. No viven vidas sanas espiritualmente. No viven vidas robustas espiritualmente. Y por lo tanto son manipulados. No saben distinguir a los falsos maestros. Es más, hay algunos que defienden a los falsos maestros. Hay cristianos que dicen, no hay que juzgar, no juzguen al siervo. Hay cristianos que están debajo de falsos maestros que los están manipulando, y cuando alguien les señala el error en el que pudieran estar siendo arrastrados, ellos se ofenden porque están ofendiendo al siervo de Dios, a su ministro, a su pastor, a su líder, a su ungido. De hecho, esos falsos usan esos versículos de la Biblia para protegerse detrás de ellos, diciendo que nadie debe levantar la mano contra los ungidos o nadie debe juzgar a los ungidos. Pero nosotros tenemos que tener discernimiento.
Los bereanos veían en las escrituras para examinar si lo que Pablo les estaba diciendo era así. Pablo mismo los autorizaba. A los Gálatas les dice, si aún nosotros, y se incluía Pablo, o a un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio diferente al que habéis recibido, es anatema. Es decir, el creyente tiene que tener discernimiento. Vengan a Romanos capítulo 16, por favor. Esto lo leímos esta mañana, pero es importante volver a mencionarlo. Verso 17 del capítulo 16 de Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si tú estás bajo un profeta falso, bajo un maestro, pastor, líder falso, apártate de eso. Eso es lo que dice aquí la Biblia. Porque tales personas, dice el verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora ellos engañan a los ingenuos. ¿Y qué es un ingenuo? Es una persona que no tiene discernimiento. Es una persona que no tiene madurez, que no tiene criterio maduro. Una persona fácil de engañar, que todo lo cree. Tú no lo puedes creer todo. Tienes que creer lo que la Escritura nos ofrece, y tienes que saber por qué crees lo que la Escritura nos da. Pero no puedes creer, no puedes estarle creyendo a los hombres solo porque son elocuentes, o atractivos, o magnéticos, o poderosos. Dice el verso 18, estos con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Luego el verso 19, estoy en Romanos 16, verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el mal, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Debemos ser ingenuos para lo malo, para no estar inventando cosas malas e inventando cómo pecar de una manera sutil. Para eso debemos ser ingenuos, pero debemos ser sabios para lo bueno. Por eso es que Pedro, regresando a Pedro, nos instruye acá sobre cómo distinguir las obras y las doctrinas corruptas de los falsos. Dice en el versículo número 2 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, que muchos seguirán sus disoluciones, las disoluciones de los falsos maestros. Y por esa causa, o por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El evangelio cobrará mala reputación, las iglesias serán despreciadas. Ahora, la iglesia siempre ha sido despreciada por el mundo, pero cuando la iglesia y los cristianos son despreciados por su conducta mala, cuando son despreciados por su conducta reprochable, eso deshonra al Señor y el Señor lo va a cobrar. Y los maestros falsos producen eso. Producen iglesias mundanas, iglesias carnales que dan mal testimonio, iglesias que nadie respeta, hombres y mujeres que nadie respeta. En el verso número 3 dice que estos falsos maestros por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, nos está diciendo que el cristianismo, el evangelio, se convierte en un negocio para algunos. Y los cristianos se convierten en mercadería para esos falsos maestros. Ellos ven entrar a una persona nueva, ven entrar personas nuevas en la iglesia y lo que ven es dinero entrar, diezmos, ofrendas.
Y quieren traer a la gente no porque amen sus almas, sino porque saben que eso significa más poder, más prestigio, más dinero, más influencia para ellos. Y hay pastores, ministros, maestros que tienen grandes visiones espirituales, grandes ambiciones para su iglesia, para llevar el evangelio, para las naciones. Pero lo que quieren es un sueño personal de ellos. Una ambición personal, religiosa, disfrazada de religión. Pero es su ambición. Cuidado con esa gente, hermano. Por ahí andan muchos, son enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, yo se los he dicho a ustedes, y se los digo llorando, que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Quieren una iglesia grande, quieren multitudes, pero por motivos terrenales, no espirituales. Y para ellos, la clave de su éxito es el número de gente que logran traer a la iglesia. Es el tipo de música que tocan en su iglesia y cómo animan a la gente. La cantidad de diezmos y ofrendas que entran. La gran mercadería, dice aquí. Esos son los falsos maestros. Y si lo harán con palabras fingidas. Pero Pedro dice en este mismo verso 3 y luego lo explica en los siguientes versículos, que ya la condenación para esta gente no se tarda y su perdición no se duerme. Y en el verso número 4 él menciona a los ángeles que pecaron. Probablemente se refiere a aquellos seres de los que habla Génesis capítulo 6, o a los ángeles caídos, pero dice que los ángeles que pecaron fueron arrojados al infierno y Dios los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Luego Pedro menciona a la gente del mundo antiguo, a los antidiluvianos, que fueron también puestos bajo juicio. Dice el verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Noten ustedes, menciona 3 juicios: el juicio contra los ángeles, el juicio contra los antidiluvianos y el juicio contra Sodoma y Gomorra. Y él dice, ese mismo juicio, esa misma ira vendrá sobre estos falsos maestros, vendrá sobre estas falsas iglesias. Yo no sé quién eres tú, me refiero ahora a los que están escuchando a la distancia, porque no los puedo ver, no puedo saber quiénes están escuchando, y sé más o menos quiénes son los que están aquí con nosotros. Pero hermanos, aún nosotros que nos conocemos y que nos amamos y que tenemos testimonio, los que estamos aquí en la congregación, tenemos que ser cuidadosos, porque mucha gente que caminó bien por mucho tiempo se desvía posteriormente. Nadie está libre de eso. Ninguno, ni yo, ninguno de nosotros. Y tenemos que ser cuidadosos. Pero yo no sé de los que me están escuchando a la distancia, en qué tipo de iglesia estás, qué tipo de pastor tienes, qué tipo de doctrina sigues. Y tienes que tener discernimiento, tienes que tener temor de Dios, buscar la verdad. Porque el juicio viene contra los falsos. Así como el Señor hizo juicio contra los ángeles, contra los antidiluvianos y contra Sodoma y Gomorra. Dice el verso número 9 que a los de Sodoma y Gomorra redujo a cenizas esas 2 ciudades y las puso como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Ahora, en el capítulo 3, dice el verso 3, que habrá burladores en los postreros días.
y que andarán según sus concupiscencias y andarán diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, se estarán burlando del juicio, se estarán burlando de la segunda venida de Cristo, estarán negando la venida de Cristo y estarán negando el juicio. Los falsos maestros tienen esa tendencia de negar la ira de Dios, negar la justicia y la ira de Dios y los juicios de Dios. Pero vienen. Más adelante en el verso número 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, si Dios no envía su juicio, si el Señor no ha venido todavía para hacer un juicio contra este mundo, es por su paciencia. Y porque hay muchos todavía que tienen que arrepentirse, y el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan. A ti te está dando tiempo para que te arrepientas. Para que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. ¿Qué estás esperando? El juicio de Dios. Cada vez que esperas y abusas de la bondad de Dios, lo que estás haciendo es acumulando ira para el día de la ira. Estás atesorando ira. No estás haciendo tesoros para vida eterna, estás haciendo tesoros para que Dios venga y te pida cuentas y tú no tengas con qué responder. Esto le está pasando a estos falsos maestros, o le está sucediendo ahora a los falsos maestros, y no se dan cuenta hasta que llegue el juicio. Del verso 10 en adelante, Pedro, el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro comienza a describir la conducta de estos individuos. Y es una conducta nefanda, es una conducta reprochable. Los califica de atrevidos en el verso número 10. En el verso 10 comienza diciendo que esos siguen la carne, no al espíritu, la carne es lo que sigue. Andan en concupiscencia, en inmundicia, despreciando el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, son atrevidos. Esos son aquellos que se mantienen proclamando y atando y declarando y diciendo que ellos pueden con sus palabras y su autoridad. Atrevidos. Hay muchos atrevidos, hermanos, en los púlpitos, que se van más allá de lo que la Biblia dice. Se ponen títulos apostólicos, proféticos, falsos. Manipulan a la gente. Atrevidos y contumaces, lo dice aquí el verso 10. Verso 12. Hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Irracionales. Hay unas corrientes religiosas irracionales. Han llegado al extremo de hacer que los creyentes se comporten como animales en la iglesia, que ladren como perros. Ustedes piensan que estoy exagerando, pero esa es la verdad. Eso ha sucedido. Hay un ministro por allí que se hace llamar el cantinero del Espíritu Santo. ¿Qué es eso, hermano? Irracional. ¿Por qué se hace llamar así? Porque se para en el púlpito y hace reír a la gente sin decir nada. Y la gente cae en el suelo carcajeándose. Eso es irracional, ¿no es cierto? Pero sucede en las iglesias. Y hablan, dice, de cosas que no entienden. Claro, ellos dicen, yo no sé cómo sucede eso, pero manipulan a la gente. Con un grito, con un saco, con un gesto.
Y la gente, hermano, entra en el juego de eso. Y Pedro está hablando de esto acá. Dice en el verso número 13, estos son inmundicias y manchas, a la mitad del verso 13. Son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Están entre el pueblo de Dios, pero manchan a los verdaderos hijos de Dios, porque lamentablemente hay verdaderos hijos de Dios muchas veces metidos en esas congregaciones, porque eso es lo que conocieron, se convirtieron ahí en esas iglesias y no conocen otra cosa. Pero si tú eres de esos que comenzaste en una iglesia de esas, en una congregación con un maestro, con un falso maestro de esta clase, tienes que salir de allí. Dice el verso 14 que tienen los ojos llenos de adulterio. Sus ojos están llenos de adulterio. Esto significa que piensan como el mundo, sienten como el mundo respecto al sexo opuesto. Y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es una descripción realmente muy gráfica y muy abundante. Seducen. ¿Y a quién seducen? A las almas inconstantes. Si tú eres inconstante, te van a seducir. Y si tú estás en un lugar de esos y te quedas allí, te vas a convertir en cómplice de esa gente. Quizás entraste allí porque no conocías otra cosa. Su providencia sucedió que entraste allí y ya te diste cuenta, pero no quieres salir de ahí por situaciones afectivas. Te estás convirtiendo en cómplice. Dice el verso número 15, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam era aquel profeta falso. Por cierto, Balaam era un profeta muy, hermano, muy curioso, porque en el Antiguo Testamento no se dice que era falso. En el Nuevo Testamento nos revelan que era falso. Ahora, es obvio que era falso. Porque resulta ser que este hombre, siendo falso, y eso es muy confuso para muchos creyentes, siendo falso, daba profecías verdaderas. Era falso, pero daba profecías verdaderas. Y el Señor dice que muchas veces Él va a permitir que los profetas falsos digan cosas verdaderas. Y luego esos profetas falsos que dicen cosas verdaderas le van a decir al pueblo, vamos en pos de otros dioses. Y la gente va a ir en pos de otros dioses por el milagro que ese profeta falso hizo. Y dice el Señor, yo os estoy probando. De manera que el hecho de que alguien tenga un ministerio extraordinario, admirable, y que obre milagros, y que parezca que Dios lo usa y te bendice y te hace sentir bien y te levanta y te restaura, no es garantía de que es un verdadero ministro de Dios. La única garantía la encontramos en lo que la Biblia nos enseña, en la doctrina bíblica. Pero para eso tienes que ser diligente, tienes que saber lo que Dios te ha dado y tienes que cultivarlo bien. Aquellos que viven una vida superficial, espiritual y teológicamente, doctrinalmente, serán engañados. Inconstantes, ingenuos, superficiales, carnales, cristianos, mediocres. Van a ser engañados por esta gente. Como Balaam, verso 15. Dice que Balaam, aquí lo dice en el verso 15, amó el premio de la maldad. A él le pagaban para profetizar. Y al que mejor le pagaba, le profetizaba. Y le pagó Beor, le pagó para que... Perdón, él era hijo de Beor. A Balaam le pagó Balac. Le pagó para que maldijera al pueblo de Israel. Y él fue a maldecir al pueblo de Israel. Y Dios no lo dejó.
Y como no pudo maldecir al pueblo de Israel, entonces buscó una manera de meter mujeres paganas para que sedujeran al pueblo y cometieran adulterio, y lo logró. Y dice, estos falsos se han desviado en el camino de Balaam, han amado el premio de la maldad. En el verso 17 los describe de esa manera: son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pero hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Concupiscencias de la carne y disoluciones. Oh, cómo abundan los maestros que le ofrecen prosperidad, que le ofrecen dinero, que le ofrecen bienestar y salud a la gente, y que su evangelio es eso: cosas positivas, cosas materiales, porque le ministran a las disoluciones de la gente, le ministran a las concupiscencias de las personas. Ten cuidado con tus concupiscencias, con tus ambiciones. El evangelio no es para eso. Les prometen libertad, pero ellos, dice, son esclavos de la corrupción, porque son esclavos del pecado. Al final, en el verso 22, Pedro describe de una manera muy gráfica y simbólica el carácter verdadero de este tipo de personas. Dice que a ellos les sucede lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque estos en algún tiempo conocieron la verdad y predicaron la verdad y parecían verdaderos cristianos, y después abandonaron la verdad. No es que la salvación se pierda, no es que eran salvos y se perdieron, es que ellos aparentaban como Judas. Predicar la verdad, conocer a Cristo, ser verdaderos ministros de Dios, y resulta ser, dice aquí el verso 22, que eran perros que regresaron a comerse su vómito, y eran puercas lavadas que regresaron a revolcarse en el cielo. Por eso es que Pablo, allá en el libro de Filipenses capítulo 4, capítulo 3, dice: guardaos de los perros, guardaos de los falsos obreros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, los enemigos de la cruz de Cristo. Hermano, hermana, amigo, no te dejes seducir por aquellos que te hablan palabras infladas y vanas, y que te dicen cosas lisonjeras, y que te hacen sentir bien, y que saben cómo hablar y cómo cautivar a las multitudes, y cómo exponer un tema y hacerte sentir mejor. Ten cuidado con eso. Tienes que conocer lo que tienes en Cristo Jesús. Tienes que cultivar lo que tienes en Cristo Jesús. Tienes que escuchar ministros fieles, bíblicos, que te enseñen la verdad para poder distinguir a los falsos. Ahora, todo el capítulo 12 se dedica entonces a la descripción de esto. Ustedes pueden leer Judas también. Judas hace una descripción bastante similar a esta. Pero también Pedro nos da otra recomendación que va con este antídoto contra los falsos inicuos o contra los maestros inicuos. En el capítulo 3, verso 1, él dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, Pedro asume que los creyentes tienen un entendimiento limpio. ¿Y cómo uno limpia su entendimiento? Pues con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que limpia nuestro entendimiento. Es agua fresca que refresca el alma. Y él dice: yo en ambas cartas que os he escrito despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de lo que ha sido dicho por los santos profetas, y para que tengáis memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Noten ustedes que lo que Pedro está diciendo es: hermanos, ustedes tienen que tener siempre en su memoria los mandamientos de los profetas y de los apóstoles, porque esa es la palabra del Señor. Es el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles les ha predicado la palabra de Dios. Los profetas les han predicado la palabra de Dios. Ahí es donde ustedes deben limpiar su entendimiento. O sea, además de que debemos de conocer, de saber reconocer a los falsos, debemos de limpiar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, con la doctrina de los profetas, con la doctrina de los apóstoles. Debemos conocer la Biblia. ¿Eres tú cristiano y quieres que Dios te hable? Lee la Biblia, estudia la Biblia. ¿Eres cristiano y no lees la Biblia, no estudias la Biblia, no conoces la palabra de Dios? No estás en ella, no te llenas de ella. ¿Sabes qué? Si no te llenas de la Biblia, te vas a llenar de las mentiras del mundo. Eso es lo que está pasando. Si tú no te estás llenando de la Biblia, te estás llenando de las mentiras del mundo. Están penetrando allí. Penetran por la televisión, por el internet, por lo que lees, por lo que oyes, por lo que piensas, por lo que experimentas, lo que te dicen los políticos, lo que te dicen los filósofos del mundo, tus emociones. Y vas a tener opiniones, vas a tener prioridades, vas a tomar decisiones, vas a vivir tu vida, pero ¿en base a qué? Muchos cristianos viven su vida, tienen opiniones, tienen prioridades, toman decisiones, viven su vida entera, no en base a la palabra de Dios, porque no limpian su entendimiento con la palabra de Dios. Su entendimiento está nublado por el consejo de los malos. Vengan conmigo a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Aquí es Pablo como que está diciendo: Dios ha sido muy misericordioso con ustedes, los ha justificado, los ha santificado, gratuitamente por la fe, les ha dado la justicia, la inocencia de Cristo y les ha dado todos los beneficios que vienen con eso. Él ha tenido mucha misericordia. Yo les ruego por todas esas misericordias que Dios ha tenido con ustedes, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, no sigáis la corriente de este mundo. No penséis como piensan ellos, no dejéis influir por ellos. No temáis lo que temen ellos, no creáis lo que creen ellos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú puedes hacer eso o puedes no hacerlo. Hay cristianos que deciden no hacerlo, no lo hacen, no se transforman, no renuevan su entendimiento. Es como una persona que decide no bañarse, no le gusta bañarse, dentro de unos cuantos días va a tener un olor extraño, ¿verdad? ¿No es cierto? Y después se va a enfermar. O como una persona que decide no alimentarse sanamente y come todo lo que quiere, come toda la basura que quiere, dentro de un poco de tiempo va a comenzar a notar que no le queda la ropa y después va a comenzar a enfermarse. Igual un cristiano que decide no renovarse con la palabra de Dios, se va a comenzar a comportar extrañamente, va a ser inconsecuente con su fe, va a ser variable.
Su corazón va a ser doble y después van a comenzar a brotar pecados en su vida. Pecados ocultos al principio y luego pecados evidentes, públicos. Hasta que probablemente apostate. Se vuelve un apóstata. Y diga, yo ya no creo, ya no quiero, ya me cansé. Hay de esos cristianos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios? Bueno, llénate de la palabra, renuévate, no sigas la corriente del mundo. Límpiate con la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, ilumina, guía, transforma, nos consuela. Es algo maravilloso. Es la verdad de Dios. Se vuelve dulce, dulce como la miel y preciosa como el oro para aquel que la ama, para aquel que la medita. Pero puede convertirse también en algo fastidioso, algo que alguien ya no quiere más. Cuida tu vida, cuida tu alma. Por eso es que necesitamos ministros que nos estén predicando, hermano, que nos estén amonestando. Aquí Pedro dice, en esta segunda carta, yo despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, para que no olvidéis, somos olvidadizos. Aliméntense con esta palabra. Más adelante, en este mismo capítulo, en el verso 15, dice Pedro, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Aquí se refiere a la paciencia de Cristo para no enviar, o de Dios para no enviar juicio. Una paciencia de la cual abusan los falsos. Pero él dice, tengan entendido esto, la paciencia de Dios es para salvación, verso 15. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo también ha hablado de estas cosas, dice Pedro. Esto no lo digo solo yo, lo dice Pablo, lo dicen las otras escrituras. Dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. Pablo también habla de estas cosas. Ciertamente entre las cosas que Pablo habla hay algunas difíciles de entender. La Biblia, hermano, requiere en algunos de sus aspectos, requiere un esfuerzo, trabajo, dedicación seria, porque hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Como también las otras escrituras, no solo las de Pablo, también las otras escrituras las tuercen para su propia perdición. Pero ¿quiénes son los que tuercen esas escrituras? Los indoctos y los inconstantes. ¿Quiénes son los indoctos? Los que no conocen las escrituras adecuadamente. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que no cultivan su vida espiritual. Los que tal vez conocen mucho, pero no cultivan su vida espiritual. Se vuelven inconstantes. A veces tienen ganas, a veces no. A veces quieren, a veces no quieren. Dependen de sus emociones, de sus estados de ánimo. No hay una visión y un principio que los guíe. Porque muchas veces no tenemos ganas, hermanos. Muchas veces nos cansamos, nosotros somos seres humanos, nos cansamos. Pero tenemos que tener claro hacia dónde vamos para seguir hacia adelante. Alguien que tiene un trabajo no puede decirle a su jefe, yo estoy cansado, voy a llegar tarde. No. Tienes que crear una disciplina. Es una batalla constante. Pero viene con esa amonestación de limpiar nuestro entendimiento. Así que para que nosotros seamos librados de los falsos maestros, tenemos que conocer lo que tenemos en Cristo, tenemos que cultivar lo que tenemos en Cristo, tenemos que
estar bajo el ministerio de hombres que nos amonesten bíblicamente. Tenemos que conocer el carácter y la conducta y las doctrinas falsas de los falsos maestros. Y tenemos que limpiarnos con la palabra de Dios, nuestro entendimiento. Pero, en último lugar, Pedro termina su carta en el verso 17 diciendo: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Yo se los estoy diciendo, amados hermanos, ustedes no van a ser ignorantes porque ya lo están oyendo. Sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Arrastrados. El miércoles que estábamos orando, o el otro día que estábamos orando, una hermana nos decía lo que está pasando en El Salvador, unas inundaciones terribles, y los ríos se desbordan y arrastran carros, casas, todo lo que se les pone enfrente, lo arrastran. Hay corrientes muy fuertes. Vean ustedes todas esas multitudes que están quemando edificios, que están destruyendo negocios. Son arrastrados por la pasión. Están queriendo resolver un problema de justicia, pero lo están resolviendo de una manera pasional, irracional. Y esa fuerza pasional, irracional de las masas y de la mentira puede ser presa de los creyentes también. Hay cristianos que hoy no tienen ningún discernimiento, están muy confundidos porque hay tantos buenos predicadores y todos esos predicadores les predican doctrinas falsas, pero ellos no las saben distinguir. Y cuando se dan cuenta que este es falso y miran al otro, el otro también es falso, no saben qué hacer. Indoctos e inconstantes, Pedro les llama así. Pero él dice: vosotros, hermanos, ya lo sabéis de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Ese error es una corriente poderosa, poderosísima, que genera multitudes y genera millones de dólares y genera influencias y manipula y mueve masas. Pero vosotros estáis informados por la palabra de Dios, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice el verso 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La recomendación apostólica es crecer. Sigamos creciendo. Un creyente, un cristiano que no crece, hermano, es presa de sus pasiones, de sus emociones, del pecado, de las falsas doctrinas, de los falsos conceptos, de la mundanalidad. Cae de su firmeza. Tenemos que crecer. Tenemos que seguir cultivando nuestra vida espiritual. Vosotros, hermanos, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creyentes estancados que no crecen, no avanzan? Pasan los años y no conocen la Escritura. O han aprendido la Escritura, se han aprendido los versos, se han aprendido la doctrina, pero no crecen espiritualmente. Su vida espiritual es una vida de desánimo, de vaivenes, de altibajos, de depresiones, de algo indeseable.
Es una vida mediocre. Hermanos, no queremos tener una vida mediocre. Dios no nos ha llamado para eso. Él nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si tú eres un verdadero cristiano, tú eres apto, pero necesitas cultivar esa vida. Necesitas venir al Señor y decirle: Señor, no me dejes a expensas de mis propias fuerzas. Sácame de esta condición lamentable en la que me encuentro. Por favor, ten misericordia de mí. Arrepiéntete. Si tú estás así, te has acomodado. Ya no te importan las cosas espirituales. Sigues siendo cristiano, pero allí, más o menos pasándola. Arrepiéntete. Ven al Señor, ven, dile. Él te va a recibir. Como decía Spurgeon, si alguien viene arrepentido y clamando, el Señor no lo va a rechazar. Yo no puedo concebir, decía Spurgeon, que el sol me vaya a congelar, porque es demasiado caliente para eso. Y yo no puedo concebir que el Señor me vaya a rechazar, porque Él es demasiado misericordioso para eso. Si vienes al Señor, Él te va a recibir y va a restaurar tu vida. Dile: Señor, restáurame. Vuélvenos a ti, decía Jeremías. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días. Pidámosle al Señor que nos renueve, hermano, para que nosotros no seamos presa de los falsos, para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.